Mushoku Tensei, volumen 17. El arco del reino de Asura, parte 2. Capítulo 9. El campo de batalla de Ariel. Nuestro escenario era uno de los grandes salones de recepción del Palacio de Plata, utilizado principalmente para grandes reuniones y equipos. Hoy, había una sola mesa larga en la habitación. Estaba adornado con grandes y hermosos arreglos florales. Platos, vasos y cubiertos ya estaban dispuestos sobre el mantel. Todos los asientos fueron asignados de antemano a uno de los invitados esperados. Una vez que la fiesta comenzara, presumiblemente les llevarían la comida en bandejas de plata. El salón estaba tan lujosamente decorado que nunca sospecharías que todo el evento se había organizado en solo 10 días. Había algo emocionante en observar la habitación, lista y esperando a sus invitados, antes de que llegara alguien más. Estaba oficialmente aquí como miembro del personal. Eris y yo nos paramos cerca de la entrada a la sala de espera, estudiando los rostros de los asistentes a medida que llegaban. La sala de espera en sí no estaba demasiado abarrotada. Había algo así como una fiesta previa allí, con los invitados dando vueltas entre mesas de refrescos. Algunos de ellos tenían expresiones ansiosas y esperanzadas. Otros parecían ansiosos. Pero muchos de ellos habían llegado bastante temprano. La mayor parte de la conversación en la sala de espera involucraba especulaciones sobre lo que la princesa Ariel iba a decir hoy y cómo podría reaccionar la facción del príncipe Gravel. El tono de esa charla fue mayormente ligera, probablemente porque ninguno de los grandes nombres había llegado. La mayoría de los primeros invitados eran nobles menores, que no se verían demasiado afectados independientemente de quién tomara el trono. El primer jugador importante llegó un poco tarde. Era Pilemon Notos Greirat, acompañado de su hijo mayor. Pilemon se detuvo en la entrada para mirarme con abierta hostilidad. ¿De verdad crees que puedes volver a la casa de Notos Greirat después de todos estos años? Me sorprendió un poco el veneno en su voz. La idea ni siquiera se me pasó por la cabeza, sinceramente. Recuerda esto, chico, con todos los derechos, ni siquiera se te debería permitir llamarte Greirat. Cierto. Ok. Después de pronunciar este confuso intento de insulto, Pilemon estudió los rostros de los invitados en la sala de espera, y luego desapareció en una habitación privada reservada para la alta nobleza. ¿Cuál es su problema?, siseó Eris en voz baja. Parecía mucho más alterada que yo. Ahora que lo pienso, cuando era niño y me hospedaba con los Boreas Greirat, todos parecían asumir que me sentía incómodo con la incómoda posición social de mi familia. No parecía gran cosa en ese momento. Pero, ¿y si Paul le hubiera pedido a la familia Notos que me acogiera a mí en lugar de a los Bóreas? ¿Y si hubiera terminado dando clases particulares a uno de sus hijos? Con personas como Pilemon alrededor, eso podría haber sido realmente miserable. Bueno, todo estaba en el pasado ahora. Pilemon podría ser el hermano pequeño de Paul y mi tío, pero también era un enemigo que Ghislain mataría en poco tiempo. Era lo mejor que no pudiera soportar al tipo. Tras la llegada de Pilemon, el resto de los invitados importantes comenzaron a aparecer a un ritmo constante. Los padres de los asistentes de Ariel y varios miembros de la familia de Tris estaban entre ellos. Los otros jefes de las 4 grandes casas también aparecieron. El clan Euros llegó primero, luego Céfiros y finalmente Bóreas. ¿Quién es el nuevo jefe de la casa Bóreas de nuevo? Tomás. Gordon. Definitivamente es una especie de nombre de motor de tren parlante. Correcto. James. Al igual que Pilemon, había entrado en la habitación con su hijo mayor a su lado. El hombre se parecía más a Sauros que a Philip, y tenía una constitución musculosa, pero su rostro estaba notablemente demacrado. Por lo que me contó Ariel, había dimitido de su cargo de alto ministro para asumir su nuevo papel como señor feudal de Fitoa. Dado que todo en su territorio había desaparecido en el incidente de desplazamiento, todavía estaba luchando por ponerse de pie debajo de él. En cierto modo, era impresionante que la casa de Bóreas no se hubiera derrumbado por completo bajo la presión. Tal vez estaban aprovechando el valor de todas sus tierras vacías de alguna manera.
O tal vez James los estaba manteniendo a flote mediante un heroico esfuerzo personal. Esfuerzo heroico, ¿eh? Bueno, la remodelación de Fito avanzaba muy lentamente, pero el cansancio en el rostro de James era prueba de que no estaba sentado todo el día. Probablemente tuvo que luchar duro por su propia supervivencia después de ese desastre. Aunque no estaba seguro de cuántas de las víctimas del desastre sentirían tanta simpatía por su posición, después de una breve mirada en nuestro camino, a Eris, en particular, James también se dirigió a una sala de espera privada. Finalmente, después de que todo más ya había aparecido, llegó el alto ministro Darius. Su único compañero era un solo guardaespaldas. Tan pronto como me vio, Darius desvió la mirada con una mueca temerosa. Pero el guardaespaldas se dirigió en mi dirección. Fue interesante ver bien al hombre a plena luz del día por una vez, aunque eso no lo hacía menos peculiar. Estaba vestido de manera informal, su cabello lo hacía parecer un hongo venenoso y había 4 espadas en su cintura. Es un gran placer conocerlo, señor. Soy el emperador del norte Auber Corbett, aunque comúnmente se me conoce como Espada del Pavor Real. Miré hacia abajo y vi que Auber estaba de pie cómodamente sobre ambas piernas. Ni siquiera parecía cojear. Pero dado lo rico que era Azura, no fue una sorpresa que tuvieran curanderos que pudieran curar una herida como esa en poco tiempo. El placer es todo mío. He oído hablar mucho de ti. Mi nombre es Rudeus Greirat. Senegal Rudeus, o, quizás prefieres a Rudeus el perro del dragón. ¿Eso convertiría a Orsted en el nuevo maestro de la perrera? Qué nostálgico. En mis días de aventurero, yo era el que sostenía la correa, pero aparentemente las tornas habían cambiado. Sin embargo, probablemente Orsted no se molestaría en tratar de mejorar la reputación de mi gente. Mis disculpas, señor, continuó Auber con una sonrisa. Tengo entendido que su grupo ha sido atacado varias veces en los últimos días. Me temo que sí. Sin embargo, dicen que evitaste las cobardes emboscadas de tus oponentes con gran habilidad. ¿Te estás llamando cobarde? Ok. Auber sonreía levemente, como si todo esto fuera solo una pequeña broma entre nosotros. Pero sus ojos no parecían divertidos en absoluto. La próxima vez, quizás tengas una pelea más justa. Por un momento, su rostro se volvió inusualmente serio. Y luego se dio la vuelta y se alejó. ¿Era esa su manera de declarar la guerra? En nuestros 2 encuentros hasta ahora, parecía haberse dirigido a mí en particular. Tal vez él realmente era el tercer discípulo. En cualquier caso, el invitado más importante, el primer príncipe Gravel, no iría a la sala de espera en absoluto. En cambio, se esperaba que apareciera directamente en el salón principal una vez que comenzara la fiesta. En otras palabras, todos los jugadores ahora estaban reunidos. La fiesta ya había comenzado en serio. Los nobles entraron al salón en un orden específico y tomaron asiento a lo largo de la enorme mesa central. Observé todo esto desde la periferia de la habitación, donde estaba parado junto con muchos otros guardaespaldas. Ariel lo había arreglado para que casi no hubiera guardias de palacio de servicio, por lo que la mayoría de los nobles habían traído los suyos. Eris y Ghislaine estaban a mi lado, observando con cautela nuestro entorno. Sylphie no estaba aquí en absoluto. Tenía un papel importante que desempeñar en las ceremonias por venir, y actualmente estaba esperando en otro lugar. Ariel estaba detrás del lugar de honor en la cabecera de la mesa. Una vez que todos los invitados se acomodaron en sus asientos, ella dio un paso adelante. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de sus apretadas agendas para asistir a esta fiesta. Al principio, su discurso de bienvenida fue bastante convencional. Comenzó mencionando la enfermedad del rey, hizo algunos comentarios sobre el estado de las cosas en Azura, y sobre cómo se había sentido al ver los eventos desde lejos durante sus estudios en el extranjero, ese tipo de cosas. Pero muy pronto, su ataque comenzó. Ahora bien, hay una razón específica por la que los he reunido a todos aquí hoy, como sucede. Tengo 2 personas que me gustaría presentarles.
Mientras Ariel pronunciaba estas palabras, una mujer voluptuosa con un hermoso vestido entró por la entrada. Sin decir nada, cruzó lentamente el pasillo para pararse al lado de Ariel. Cuando vio su rostro, los ojos de Darío se abrieron como platos. Algunos otros nobles en la mesa se pusieron de pie, el color desapareciendo de sus rostros. Esos eran probablemente los representantes de la familia Perpel-Horse. Esta es Tristina, la segunda hija de la casa Perpel-Horse. Por pura coincidencia, la conocí en mis viajes, en los lugares más improbables. Tirando del dobladillo de su vestido, Tris ejecutó una reverencia impecable. Fue mucho más suave que cualquier cosa que Eris pudiera haber manejado, por lo menos. Muchas gracias por la presentación, Su Alteza. Damas y caballeros, mi nombre es Tristina Perpel-Horse. Hubo un revuelo de voces por todo el salón. ¿No desapareció? Creí que estaba muerta. ¿Esa chica está viva? Ciertamente se ha convertido en una belleza. Sin embargo, en unos momentos, los comentarios comenzaron a concentrarse en una pregunta en particular. Pero, ¿qué está haciendo ella aquí? Cuando la encontré y la tomé bajo mi protección, Tristina estaba terriblemente debilitada, dijo Ariel. Pero ella me dijo que tenía varias cosas que decirles a todos ustedes, así que la traje conmigo a esta reunión. Tris dio un paso adelante justo en el momento justo y se acercó a Darius, que estaba sentado en un lugar alto de la mesa. Mirándolo con el desdén de quien estudia a un cerdo particularmente asqueroso, empezó a contar su historia. No habló en el tono áspero de un bandido. Sus palabras eran limpias, elegantes, como las de una mujer noble. Habló de la traición de su familia y de su compra por parte del alto ministro Darius. Ella habló de cómo él había mantenido como una mascota, un perro. Y habló de cómo casi había perdido la vida después del incidente de desplazamiento. Contó la historia de cómo había sobrevivido, la banda de bandidos que la compró y su vida como juguete de su líder. Finalmente, explicó cómo Ariel la había rescatado. Tris relató toda la historia, ligeramente dramatizada, con un tono de voz tranquilo y firme. Fue una historia cuidadosamente modificada para tocar el corazón de cualquiera que la escuchara. Omitió la parte en la que ella misma se había convertido en una bandida, lo que implica que simplemente había soportado todo el abuso hasta que nuestro grupo la rescató. Varios de los nobles rompieron en llanto visiblemente durante la historia. Tenía la sensación de que Ariel les había pedido que lo hicieran de antemano. Pero muchos de los otros, especialmente aquellos aliados con Darius, tenían claras expresiones de sorpresa y consternación en sus rostros. Los miembros de la familia Perpel-Horse en particular estaban pálidos de miedo y sudando visiblemente. El mismo Darius, sin embargo, mantuvo una expresión plácida. No dio señales de perder la compostura, al menos en la superficie. Era el rostro de un hombre que se había escapado de lugares más difíciles que este antes. Y esa es toda mi historia. Tris finalmente terminó las cosas. Y mientras retrocedía, Ariel avanzó. Ahora bien, dijo la princesa, mostrando su habitual sonrisa vibrante. Todo esto es bastante sorprendente, ministro Darius. Ciertamente no esperaba que se revelaran eventos tan impactantes frente a todos de esta manera. Es realmente difícil de creer, ¿realmente podrías haber abusado de tu poder tan descaradamente? ¿Secuestró a una niña de noble cuna y la trató como su esclava personal? Su tono, tranquilo al principio, comenzó a calentarse rápidamente a medida que continuaba. Por ahora, ella estaba escupiendo las palabras a Darius con furia justificada en su voz. ¿Es así realmente como se comporta un alto ministro de Asura? ¿Es este verdaderamente el comportamiento de un hombre que administra todo nuestro reino? ¡Qué vergüenza más absoluta! ¿Tiene algo que decir por sí mismo, señor? Con un resoplido desdeñoso, Darius se puso de pie lentamente. Princesa Ariel, llevas tus jueguecitos un poco demasiado lejos hoy. Sus ojos entrecerrados brillaron con malicia, se volvió hacia Tris. No esperaba que agarraras a una mujer de la calle e insistieras en llamarla hija de la casa Perpel-Horse. Oh, sé que mis enemigos se deleitan en difundir rumores maliciosos de este tipo a mis espaldas,
pero en verdad, esta es la primera vez que alguien me arroja tales mentiras directamente en la cara. Riendo en voz alta, se volvió para mirar alrededor de la habitación, alentando en silencio a los otros nobles a estar de acuerdo en que Tris era una impostora. Afirmas que su historia es falsa, entonces, dijo Ariel. Naturalmente. Ahora, tengo una pregunta para ti, princesa Ariel. ¿Tiene alguna prueba de que esta, la señorita Tristina, es de hecho la segunda hija de la casa Perpelhorse? Tristina. A instancias de Ariel, Tris metió la mano en el escote de su vestido y sacó algo. Era un anillo, tenía una hermosa joya púrpura en su centro, con la imagen de un caballo tallada en su superficie. Ah. Una amatista con la imagen de un caballo. Sin duda, eso es lo que usan los miembros de la casa Perpelhorse para probar su identidad. Darius había admitido todo esto con bastante facilidad, pero su rostro no había perdido nada de su compostura. En todo caso, su sonrisa se había vuelto aún más aguda y más odiosa. Ya veo, ya veo. Ya que esta hermosa chica lleva ese anillo, parece que realmente es una Perpelhorse. Haciendo una pausa para causar efecto, Darius miró a Ariel y Tris como el viejo sucio que era. O eso podría creerse inicialmente. La sonrisa de suficiencia en su rostro en ese momento era repugnante de ver. Da la casualidad, continuó, tengo mis propias noticias para compartir sobre Tristina Perpelhorse. Me temo que fue identificada, recientemente. Identificada, dijo Ariel, inclinando ligeramente la cabeza. Estoy seguro de que todos ustedes recuerdan, damas y caballeros, cierta operación que llevamos a cabo en la capital hace aproximadamente un mes, dijo Darius. Su propósito era reunir a todos los miembros de ciertas organizaciones criminales, que se habían arraigado dentro de la capital real. En el transcurso de ese ejercicio, me temo que se descubrió el cuerpo de la señorita Tristina. Ariel respiró hondo ante esto. Hace un mes. ¿Se había estado preparando para esto con anticipación, entonces? Por supuesto, su anillo de sello ya se había vendido en el mercado negro, por lo que fue difícil para nosotros establecer de manera concluyente su identidad. Sin embargo, el cuerpo de la señorita Tristina tenía una característica distintiva que solo su familia conocía, una marca de nacimiento en forma de luna creciente en su pecho. Ahora eso era solo una mentira, ¿no? Tris no tenía ninguna marca de nacimiento de ese tipo. Al menos, no en ningún lugar que yo haya visto, y vestía ropa muy reveladora. Creo que el jefe de la casa Perpelhorse podrá confirmarnos todo esto. ¿No es así, Lord Freitus Perpelhorse? Aún así, no teníamos una buena manera de probar que Darius estaba mintiendo. Si el jefe de la casa Perpelhorse lo respaldara en esto, esta falsedad se convertiría en verdad. Y si Darius luego exigía que Tris expusiera su piel, podría probar que era una impostora. ¿Y ahora qué, Ariel? ¿Estás lista para esto? ¿Grabamos 7 cicatrices en su pecho por si acaso? La princesa todavía tenía su cara de póker en su sonrisa, pero eso no me decía mucho. Con suerte ella no estaba gritando internamente en este momento. Un hombre que parecía ser el jefe de la familia Perpelhorse se puso de pie en silencio. Estudiándolo de cerca, pude ver un parecido definitivo con Tris, aunque su rostro ceniciento y sus labios temblorosos sugerían que no se parecía mucho a la descarada bandida de su hija. Adelante, Lord Freitus. Usted mismo identificó el cuerpo, ¿no? Sabes tan bien como yo que Tristina ha muerto, no está desaparecida. Como un demonio susurrando en tu oído, Darius murmuró sus palabras en un tono casi tranquilizador. La sonrisa que le había dirigido a Freitus probablemente era un intento de parecer amistoso. La mujer que tienes delante es una impostora que ha asumido el nombre de Tristina. Quizás podría testificar en ese sentido, señor. Si solo fuera para poner fin a esta desagradable farsa. Si no lo hace, me temo que tendremos que pedirle a la señora que se exponga en público, lo que sería muy lamentable. Darius parecía completamente seguro de sí mismo. La leve sonrisa de Ariel tampoco había desaparecido de su rostro. Freitus, en cambio, temblaba como un ternero recién nacido.
La tensión en el aire era espesa. Solo estaba mirando desde el costado, y mi boca se había secado por completo. Mi hija. Lentamente, entrecortadamente, Freitus empezó a hablar. Mi hija nos fue robada, por el ministro Darius. Sus palabras fueron, no exactamente lo que había estado esperando. Señor Freitus, gritó Darius. ¿Qué está diciendo? Esa mujer parada ahí es mi hija, Cristina Perpelhorse. No hay duda en mi mente. Princesa Ariel, se lo ruego, dale a este hombre el castigo que le corresponde por el secuestro y abuso de mi hija. Darius se inclinó hacia adelante sobre la mesa, tirando su silla hacia atrás en el proceso. No seas absurdo, Freitus. Usted puso su sello en ese documento de identificación personalmente. Ariel sonrió muy levemente. No existe tal documento, Lord Darius. ¿Qué? Ah, bien. Ahora lo entiendo. Claro, eso tiene sentido. Ariel ya se había ganado a la casa Perpelhorse para su lado. Había anticipado el tipo de truco que Darius podría hacer, y lo había socavado de antemano. Tenía mucho que aprender de esta mujer. En serio. Ahora bien, alto ministro. Dado este testimonio del jefe de la casa Perpelhorse. Ariel todavía tenía su sonrisa pegada en su rostro, pero estaba empezando a sentir algo de malicia detrás de ella. Parece que realmente secuestraste, encarcelaste y violaste a una niña inocente de noble cuna. Independientemente de tu importancia para este reino, tales crímenes no pueden excusarse. Espero que seas castigado de acuerdo con nuestras leyes. El rostro de Darío se contorsionó horriblemente por el miedo y la rabia, y sus ojos recorrieron la habitación. Ya no tenía un solo aliado sentado en esa mesa. Ahora que había sido superado así de bien, su caída estaba garantizada. Si sus viejos amigos hubieran salido en su defensa, tal vez podría haberse liberado. Pero parecía que ninguno de ellos quería asumir el riesgo de ser tildado de co-conspirador. Había una explicación fácil para esto: creían que el primer príncipe Gravel ahora tenía asegurado el trono, incluso sin la ayuda de Darius. Los cimientos de su victoria habían sido puestos por Darius y Gravel en ausencia de Ariel, y esos cimientos eran sólidos. Básicamente, la eliminación de Darius del tablero en esta etapa solo cambiaría una cosa: todos ellos ascenderían un rango en la jerarquía de su facción. Y quienquiera que lograra asegurar la antigua posición de Darius se convertiría en el noble más poderoso de todo Asura. Todos los antiguos aliados del gran ministro, los hombres y mujeres que habían comido de su mano durante años, ahora lo habían abandonado. Darius estaba terminado. Ariel lo había destruido. En este punto, probablemente podría dar un paso atrás, y los otros nobles lo arrastrarían solos. Incluso si se saliera con la suya en la corte, ningún miembro que se precie de la aristocracia asura perdería la oportunidad de aplastar a uno de los suyos. Solo había una persona en esta fiesta a la que le molestaría la caída de Darius. Alguien que corre el riesgo de que se exponga su papel en los muchos planes del hombre. Esta fiesta parece más bulliciosa de lo que esperaba. El hombre en cuestión ya había aparecido. Era casi como si hubiera estado esperando este mismo momento. Un hombre rubio, de mediana edad, con cara de profesional. Y su nombre era Primer Príncipe Gravel. Al entrar en la sala desde detrás del asiento de honor, fijó la mirada en Ariel, pero mantuvo el rostro tranquilo y neutral. La segunda ronda estaba a punto de comenzar. Gravel Safin Asura caminó directamente hacia su hermana menor sin mirar a nadie más en la habitación. ¿Cuál es el significado de esta vergonzosa conmoción, Ariel? ¿Has olvidado que nuestro padre está gravemente enfermo? ¡Qué conmoción! Simplemente estoy defendiendo el honor de nuestra nobleza en su conjunto. Estoy diciendo que hay un tiempo y un lugar para estas cosas, dijo Gravel, sacudiendo la cabeza con irritación. Con nuestro padre incapacitado, el reino de Asura difícilmente puede permitirse perder los muchos talentos de nuestro alto ministro. Quizás. Quizás no. De cualquier manera, sus crímenes son reales.
Incluso si estas acusaciones son ciertas, Darius es un alto noble y los miembros de la casa Perpelhorse son de rango medio. Debería ser obvio cuál de ellos es más valioso para nuestro reino. En mi vida anterior, cuando decíamos que todos éramos iguales, un comentario como ese habría hecho que despidieran a este tipo de su trabajo en poco tiempo. Pero este era el reino de Asura, la gente definitivamente no nacía igual aquí, y nadie pretendía que lo fueran. Eso no lo discuto, Gravel. Pero aunque dudo en repetirme, sus crímenes son reales. Como reino de leyes, no podemos simplemente ignorarlas. ¿Y entonces debe ser castigado? Ya veo. No te equivocas del todo, Ariel. Pero sabes tan bien como yo que hay muchos otros en esta sala a quienes se les deberían exponer y castigar sus actos. ¿Tiene la intención de arrojar a cada uno de ellos a una celda de la cárcel? Por supuesto. Sí se hace necesario. Leyendo entre líneas solo un poco allí, Ariel estaba prometiendo que no castigaría a nadie que fuera necesario para ella. Nadie pestañeó ante eso, por supuesto. Era increíble lo apestoso y podrido que era realmente este reino. ¡Pumph! Entonces estás convencida de que castigar a Darius es necesario. Y yo creo lo contrario. Con un pequeño resoplido de risa, Gravel sonrió condescendientemente a su hermana. Parece que estamos en un callejón sin salida, entonces. Supongo que lo estamos, respondió Ariel. Sacudiendo la cabeza teatralmente, Gravel finalmente dirigió su atención a los demás en la habitación. Lamentablemente, nosotros dos no podemos llegar a una decisión sobre este asunto. El alto ministro normalmente mediaría en tales disputas, pero como esto le concierne personalmente. Haciendo una pausa, miró alrededor de la mesa, estudiando los rostros de los nobles uno por uno. ¿Qué está haciendo ahora? De acuerdo con la costumbre, deberíamos someter el asunto a votación. Convenientemente, parece que tenemos a casi todos los hombres y mujeres más destacados de Asura en esta misma sala. ¿Serían todos tan amables de decidir quién de nosotros tiene razón? Sonaba casi democrático. Pero, por supuesto, solo estaba hablando con los aristócratas. Y lo que realmente les estaba preguntando era, ¿creen que voy a ganar esta pelea, o Ariel? Allí también había una amenaza tácita. Cualquiera que votara en contra de Gravel sería agregado a su lista de enemigos, y probablemente expulsado del poder una vez que tuviera la oportunidad. Los nobles no parecían particularmente sorprendidos por este desarrollo. Probablemente sabían que algo así sucedería en un futuro cercano. Tal vez un evento similar había tenido lugar antes, cuando Gravel competía con el segundo príncipe. En cualquier caso, iban a decidir, aquí y ahora, de qué lado estaban realmente. Muchos de ellos habían estado aliados en secreto con una u otra facción desde hace algún tiempo, pero esto sería una declaración pública de su lealtad. Iban a evaluar la situación tal como estaba y tomar su decisión sobre esa base. Darius estaba destrozado. Esa fue una pérdida seria para la facción de Gravel. Sin embargo, todavía tenían de su lado a muchos otros nobles de gran influencia y poder. Eso incluía a Notos y Boreas de las 4 grandes casas, junto con varios otros altos nobles. Las fuerzas de Gravel eran simplemente más fuertes. Su victoria estaba esencialmente garantizada. Pero justo cuando los nobles comenzaban a llegar a esta conclusión, Ariel se levantó con una brillante sonrisa en su rostro. Eso suena muy razonable, Gravel. Pero antes de llegar a eso, había otra persona que quería presentarles a todos. ¿Qué? Ariel chasqueó los dedos. Moy, que había estado esperando afuera en la terraza, envió la señal usando su anillo. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de fuego se elevó en espiral en el aire justo más allá de las ventanas del palacio. Era el pilar de llamas del hechizo intermedio. Su tamaño se magnificó enormemente mediante el uso de técnicas silenciosas de lanzamiento de hechizos. La llama se elevó una y otra vez hacia el cielo, quemando las paredes del palacio a medida que avanzaban. Probablemente no hace falta decirlo, pero todo esto fue obra de Silfie. ¿Cuál es el significado de qué? No puede ser. Los nobles se habían puesto de pie para ver pasar las llamas.
Sin embargo, el hechizo en sí no los había sorprendido. Era bastante fácil ver la magia de esa cualidad en la capital de Asura, si querías. En cambio, sus ojos estaban fijos en lo que había más allá. Algo masivo se movió a través del cielo nocturno, iluminado por las llamas altísimas. Y era algo que no se veía todos los días, incluso en una ciudad como Ars. ¿Es esa la fortaleza flotante? ¿Cuándo llegó a Asura? La fortaleza flotante Rompecaos había hecho su llegada. El majestuoso castillo de Perugius se acercó a una velocidad que era francamente aterradora, volando tan bajo que parecía probable que se estrellara contra nosotros. Y mientras los temblorosos aristócratas observaban, fascinados, a través de las ventanas. Se detuvo justo encima de nosotros. La fortaleza flotante colgaba en el cielo justo encima del Palacio de Plata. La habitación se había quedado en un silencio absoluto. Me encontré preguntándome exactamente cómo planeaba Perugius llegar hasta aquí. No iba a saltar ni nada, ¿verdad? No seas estúpido, Rudeus. El tipo es un experto en invocación y teletransportación. Probablemente pueda transportarse hasta aquí muy bien. Espera, ¿él va a venir? No, eso no puede ser cierto, y sin embargo. Los nobles comenzaban a susurrar para sí mismos ahora. La tensión y el miedo en sus rostros dieron paso a la emoción mientras miraban por las ventanas. Eyemoy se había colocado junto a la puerta al pie del pasillo. Algunos de los aristócratas parecían desconcertados por esto. Alguien murmuró, no entraría por el asiento de honor, pero nadie tenía una explicación para ellos. Después de un rato, escuchamos pasos acercándose. Basado en ese sonido, parecía que solo había una persona por ahí. Pero como algunos de los guardaespaldas habían percibido claramente, en realidad no estaba solo. Había otros 12 que lo acompañaban en silencio. Aquellos que habían notado esto estaban temblando donde estaban. Se habían dado cuenta de que las historias eran ciertas. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. Nuestro invitado ha llegado, dijo Eyemoy. Parecía que todos en la habitación estaban conteniendo la respiración ahora. Pero cuando esa puerta finalmente se abrió, el estado de ánimo cambió de inmediato. Vaya. Vaya. Es él. Es verdaderamente él. Un hombre de cabello plateado y ojos dorados con una capa blanca entró en la habitación. No era una imagen perfecta para su retrato, cierto, pero su abrumadora presencia, y los 12 sirvientes que lo seguían de cerca, no dejaban lugar a dudas. Algunos de los que lo vieron se estremecieron o se temblaron de miedo. Otros miraban con profundo respeto y admiración en sus ojos. Indiferente a todo esto, cruzó la habitación, separando a la multitud de nobles a su paso. Finalmente, llegó hasta Ariel y Gravel. Sus 2 espíritus se dividieron en 2 grupos de 6 y se colocaron a ambos lados del salón. Un grupo estaba ahora a mi lado, el guardaespaldas de Ariel, el otro junto a Auber, que servía a Darius. Silvaril, que parecía un poco arreglado para la ocasión, ocupó el lugar directamente a mi lado. Era difícil decirlo con seguridad debido a su máscara, pero tenía la sensación de que estaba de un humor inusualmente bueno. Mi agradecimiento por su amable invitación, Ariel Anemo y Asura. Pero parece que llegué un poco tarde a la fiesta, quizás. En absoluto. El invitado de honor siempre debe ser el último en entrar. Perugius tenía una pequeña sonrisa en su rostro, y Ariel estaba radiante de alegría. Gravel, por otro lado, parecía no tener idea de qué hacer consigo mismo. Estaba mirando a Perugius con los ojos bien abiertos. Volviéndose hacia él, Ariel gritó con una voz llena de confianza. Todos, permítanme presentarles al rey dragón acorazado, uno de los legendarios 3 matadioses. Perugius no se inclinó, simplemente recorrió con la mirada a la multitud a la manera de un señor. Cuando los nobles encontraron su mirada, se arrodillaron rápidamente e inclinaron la cabeza en señal de tributo. Saludos. Soy Perugius Dole. Era casi cómico lo bueno que era en el papel de rey. Él tenía autoridad real aquí. Verdadero prestigio en términos de influencia, podría mandar incluso más que el rey real. Ahora bien,
Todos, por favor levanten la cabeza. Me uno a ustedes esta noche como invitado, nada más, nada menos. No hay necesidad de mostrar tanta deferencia a un hombre con el que pronto compartirán el pan. Ante estas palabras, los nobles se pusieron de pie con incertidumbre. Pronto, todos los invitados habían tomado sus lugares una vez más. «Howe», dijo Perugius, mirando alrededor de la mesa con curiosidad. Solo quedaban 3 asientos abiertos, el lugar de honor en la cabecera de la mesa y otros 2 a un lado. 3 asistentes seguían de pie. Ariel, Gravel y el mismo Perugius. Bueno, esto es algo así como un problema. Parece que solo tenemos 3 asientos disponibles. Dim, Ariel Anemo y Azura, Gravel Safin Azura. ¿Cuál de ellos debo ocupar? Gravel inhaló profundamente, y otros en la mesa tragaron audiblemente. Todo esto fue una farsa. Y si yo sabía eso, también lo sabían todos los demás en la habitación. Todos se habían dado cuenta de con quién había hablado Perugius y en qué orden. Por todos los medios, por favor tome el asiento de honor, Lord Perugius, dijo Gravel, con voz temblorosa. No pudo haber dicho nada más en ese momento. Estaba tan abrumado como cualquier otro. Perugius no tenía autoridad para decidir el próximo rey o para asignarse un asiento en esta mesa. No había necesidad de que Gravel se rindiera tan fácilmente. Alguien en la mesa podría haber señalado esto. Normalmente, alguien lo habría hecho. Pero en este momento, la mayoría de los invitados eran incapaces de considerar el asunto con tanta calma y frialdad. Probablemente hubo algunas excepciones, pero eran demasiado reacios a nadar contra la corriente y ponerse en peligro. En este punto, entendieron por qué Ariel había destruido a Darius justo antes de montar esta escena. Perugius habló, en un tono de voz casi casual, y nadie se atrevió a interrumpirlo. No, no lo creo. He pasado demasiados años lejos de este país para plantarme en el asiento que pertenece a su próximo gobernante. Estirándose, empujó suavemente la espalda de Ariel, al mismo tiempo que pronunciaba las palabras siguiente gobernante. Ariel, tómalo tú en su lugar. Me contentaré con la silla a tu lado. En ese momento, todos los nobles de la sala supieron que Ariel sería reina. Ariel había triunfado. Me había usado para protegerse de Auber, sus propios talentos para controlar a Luke, Tris para derribar a Darius y Perugius para derrotar a Gravel. Y ahora su victoria estaba asegurada. Por supuesto, probablemente tendría muchas otras batallas que pelear en los próximos años. Pero en este momento, ella había triunfado. Darius y Gravel no tenían cartas que pudieran vencer a Perugius. Pero, por supuesto, esos dos no eran los únicos jugadores en este juego. Lord Perugius. Justo cuando Silvaril gritó esas palabras, el techo del salón se derrumbó. Un gran candelabro se estrelló contra el suelo, aplastando a un noble debajo de él. Fragmentos voladores de piedra y metal hirieron a varios otros. La escala del daño no fue particularmente grande. Lo único que se había caído era la sección del techo en el centro de la mesa. No, no era el techo lo que se había caído. Era una mujer. Se había precipitado desde arriba, desgarrándolo directamente. Era pequeña de estatura y su piel estaba arrugada por la edad. Sostenía su hermosa espada de color amarillo dorado como si fuera un bastón. Había una pequeña anciana de pie en medio de los escombros. «Caramba. Supongo que de eso se trataba la profecía», murmuró para sí misma mientras saltaba a nuestro escenario. Y con una mirada feroz alrededor de la habitación, llamó a un jugador en particular. «Bueno, supongo que estoy aquí para salvarte». Era la diosa del agua Rey Dalia, y ella le había dicho esas palabras a Darius. El dios humano acababa de jugar su última carta. Fin del capítulo 9.